Hoy día hice algo muy placentero. Me sentí liviana, renovada y optimista. Hice algo que me llenó de ánimo y energía. ¿Qué habrá sido eso que hice? Las cualidades anteriores son comúnmente asociadas al juego, pero perfectamente podría haber estado hablando de sexo. ¿No te parece? Es más, si tu respuesta a la pregunta fue ¿sexo? Te felicito. Quiero decir que tienes una mirada positiva al respecto. Sin embargo, llevamos años separando al sexo del juego. Lo hemos transformado en competencia o mercancía. Es otra actividad más del hacer y del rendir por sobre el ser. Nos hemos despojado de nuestra naturaleza lúdica. ¿Por qué lo hicimos? El filósofo holandés Johan Huizinga, en su libro Homo Ludens, dice que el tiempo de juego desafía a los paradigmas de utilidad imperantes en las sociedades actuales. Huizinga nos invita a pensar de qué manera solemos desacreditar todo aquello que no sirva para un bien ulterior. Él dice que el juego existe previo a la cultura y la acompaña y la penetra desde sus comienzos. Suena sexy, ¿no? Ese es un pedacito de El juego del sexo del psicólogo, magíster en psicología clínica y doctor en sexualidad humana, Rodrigo Jarpa, autor de varios libros. El más reciente de este es el que tengo en la mano, El juego del sexo, que acaba de editar Urano. Y está Rodrigo con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, me quedé como hipnotizado, es que me encanta como lees, como que me gustó más el libro, aunque no hubiera sido mío, me hubiera quedado escuchando. Bueno, ese es el plan. El plan es que las personas que nos escuchan digan, ¡uy, quiero seguir con esa historia! Que es un poco lo que estamos proponiendo con el juego del sexo, que tiene muchas maneras de entrarle. Voy a partir por esta idea de la utilidad, ¿no? Y tú señalas acá que hay una gran bibliografía que te acompaña y estás constantemente y muy amablemente citándola. Y hay una bibliografía al final si uno quiere buscar, pero también tiene mucho que ver con tu trabajo clínico y con la cantidad de parejas que llegan diciendo el sexo se transforma en un lugar hostil. Entonces hablemos de primero, ¿cómo llegamos ahí? Porque de repente hay tanta pregunta y ya a estas alturas no por la performance, esta cosa horrible que tú señalas ahí, esta idea no estoy logrando, simplemente la distancia con el deseo. Nos hemos vuelto seres menos deseantes. Y yo creo que no solamente respecto al sexo. Es que porque hiciste como un resumen, casi que un resumen de lo basal del libro. Y sí, pues eso en la consulta, ya respondiendo a la pregunta, porque si no me puedo empezar a ir por las ramas porque se me empiezan a abrir ideas. Está muy bien, a eso nos dedicamos acá. En la consulta, claro, yo lo que he visto yo te diría en 15 años ha sido ese marcado cambio del foco en el rendimiento, en lograr algo, lograr orgasmo o lograr la penetración o lograr la erección o lograr durar más de X, etcétera, a una baja del deseo o discrepancia del deseo, o a esto que tú decías, el sexo como algo hostil, como algo que genera presión, ansiedad, y por lo tanto muchas veces se comienza a evitar. No como ese lugar de ir a buscar algo. Se empieza a transformar en ese lugar que prefiero, claro, evitar porque hay mucha medición, hay mucho rendimiento y ya finalmente se termina agotando el deseo. Ahora, ese agote en el deseo yo creo que tiene que ver con muchas cosas, no solo asociado a esta presión por rendir y por tener que cumplir con ciertos parámetros o normas, sino que también con cambios y factores estructurales de cómo estamos viviendo, que ahí lo relaciono con lo que tú decías, que nos hemos transformado en personas menos deseantes no solo en el sexo, sino que en general. O también es que quizás estamos deseando todo, pero cuando deseamos todo no deseamos nada realmente. Y claro, y con el sexo y con muchas otras cosas más, frente a esta sobreoferta, también hay veces que empieza a perder el atractivo. Y cuando todo está tan expuesto y tan en vitrina y todo pasa a ser algo que se compra y que se desecha, va perdiendo el deseo. Se va perdiendo esa carga erótica también, llevándolo más al campo o al ámbito de la sexualidad. Hay un capítulo que a mí me encantó escribirlo y un poco hacer como la investigación para hacerlo, que se llama como lo negativo. Mi idea original del capítulo era que se llamara Deseo heteronormaldito. ¿Ya?
pero me dijeron que sonaba medio enredado. Si yo de repente invento unas palabras y que las entiendo yo y yo las encuentro divertidas. Igual funciona. Sí, pero parece que no tanto. El editor dijo otra cosa. Sí, dijo otra cosa. Y lo dejaron como el daño de lo heteronormal. Este capítulo a mí me encanta. Viene de cerca la recomendación, pero en el fondo yo estoy compartiendo algo que he visto mucho en la práctica clínica y también algo que está publicado de forma maravillosa en un estudio, bueno, que está la Lori Broto y otras colegas, y que se traduciría como la teoría de la heteronormatividad del bajo deseo sexual en mujeres emparejadas con hombres. Uh-huh. Y ahí justamente va a estos factores más estructurales que van atentando contra el deseo y que tiene que ver con los roles y con ciertos patrones históricos que se han mantenido de diferencias en el poder, en las relaciones, perpetuación de estereotipos, llevándolo a algo concreto. Muchas mujeres que se sienten que tienen que ser mamás de los hijos. Y del marido. O sea, perdón, mamá de los hijos y del marido, justamente. No yo conozco muchos casos, no necesitaba explicitar. Que por lo general es bastante poco sexy, erótico. Es muy poco sexy. Muy poco sexy. Hay una imagen ahí que es muy difícil. Ahora, lo que a mí me gustó del libro, de lo que alcancé a leer, porque le decía a Rodrigo que yo partí muy entusiasta con el libro, así que finalmente esta semana voy a poder sentarme a leer El juego del sexo, pero no es un libro que uno pueda leer rápido, porque es un libro que interpela un montón. Es un libro que está todo el rato haciéndote preguntas a ti. Y a mí lo que me parece interesante es que son preguntas que van más allá de lo que sucede en la cama o en el sillón o donde quiera usted, sino que tienen que ver con los valores. Me encantó el cruce con la idea de los valores y con quién uno quiere ser. Y luego lo que compartamos en el sexo es una expresión de quién uno es. Entonces, detengámonos un poquito, ¿por qué no podemos separar aquello que es central en el libro? Ya, que a mí ese tema también me gusta mucho. Y bueno, en el libro anterior también me metí en el trabajo con los valores. Y claro, quizás de repente alguien que nos escuche dice como, bueno, pero el libro de sexo, los valores... Suena muy conservador. Claro, como este señor de la iglesia, un pechoño que nos viene a... No. Por ahí no va la cosa. Ahora, igual sería fantástico un libro que cruzara, ¿no? Bueno, hay libros sobre religión y sexo, pero... Sí, yo creo que deben haber bastante. Pero esto tiene que ver con los valores en el sentido de lo que es realmente importante para mí en mi vida, el tipo de vida que quiero vivir, el tipo de persona que quiero ser, el tipo de pareja que quiero ser, el tipo de vínculos que quiero construir. Y que eso... No puedo responderlo yo, no lo puede responder nadie externo, no lo van a encontrar en ningún libro de autoayuda, ni en nada. Son respuestas que están en cada persona. Entonces, por eso a mí también me gusta humildemente abrir esos espacios de pregunta, de reflexión, de mirarnos. Y claro, ahí de repente yo soy medio grinch, me voy un poquito al extremo con esta cosa de como media facilista, como deme las respuestas y dígame cómo tengo que vivir la vida, y sin mirarme y seguir de repente repitiendo modelos y patrones que quizá en algún momento me voy a dar cuenta que pasé tantos años viviendo de esta manera, pasé tantos años perdiendo el tiempo pasé tantos años evitando por miedo, por el qué dirán, etcétera. Entonces hay esa invitación a conectar con el sentido, el propósito más profundo de cómo quiero ser en distintos ámbitos y en particular en el ámbito sexual. Que eso también nos permite despojarnos de muchas presiones, deberes, teneres. Es que cuando yo decía que yo creo que nos hemos vuelto personas poco deseantes y que eso también se manifiesta en el sexo, me refiero exactamente a que tenemos, especialmente las mujeres, poco espacio para decir, ya, espérate. Voy a callar las voces de los mandatos a mi alrededor y voy a simplemente enfocarme en qué quiero yo. A ver, ¿qué quiero? Y yo creo que esa es la pregunta que está detrás del libro. ¿Qué quiero? Y no solamente qué quiero en el sexo, sino como qué quiero para mí, qué tipo de persona quiero ser, cómo quiero compartirme. Entonces, claro, lo que tú hablas respecto a la oferta, yo creo que hay mucho consumo, pero hay poco deseo. Porque también a veces pasa que consumimos por mandato.
y que incluso tú lo nombras ahí, o sea, decir, ya, tengo juguetes, me compro la lencería, trabajo con el fetiche y lo que quieras, pero ¿eso es lo que yo quiero? ¿Tiene que ver eso conmigo? ¿O estoy también cumpliendo ahí un mandato? ¿Cómo ves tú eso y cómo te acercas a eso en el libro? Ya, es que eso a mí me parece súper interesante. Y ahí yo que la cito en este libro, en el Me aburrí el sexo también, una columna de la Constanza Michelson. La amamos mucho. Yo también la amo mucho. Es fantástico. La esclavitud de follar, que ella habla un poco de eso. Claro, como esto, consumir, porque bueno, quizás esto es lo que hace una mujer libre y empoderada, ¿cachai? Como esa trampa. Claro. Porque en el fondo hay una paradoja ahora, que es como, libérate, sé libre, empodérate. Pero el poder de quedarse en la casita leyendo me parece que es una cosa maravillosa. Sí, pues, pero, o sea, pero estoy pensando, claro, mujeres de mi edad que están separadas, etcétera, y que dicen ya no, Tinder, vamos, de una, y si no tengo una cita el fin de semana, fallé. ¿Es eso liberarse? es una pregunta que yo también me hago. ¿Es meterse a Tinder, liberarse? Porque eso es lo que debiese hacer una mujer separada, libre, empoderada. Si para esa persona sí, la raja, Dale. fantástico. Para mí lo fue en algún momento y lo pasé increíble. Fantástico. Pero desde el deseo. O sea, desde el decir, esto es lo que yo quiero hacer, aquí quiero jugar, literalmente. Pero en el juego, hablando de eso, y también es algo que tú te acercas en el libro, hay que salirse, yo pensaba en eso como en la poesía, hay que salirse del tiempo. Y hay que entrar en otro tiempo, en un tiempo no productivo, en un tiempo no medible, en términos de metas y de ya, okay, ¿cuántos orgasmos tuvimos? ¿Cuánto nos demoramos exactamente? Pero también hay que exponerse, porque para jugar en serio uno tiene que involucrarse en aquello y nos da mucho susto eso. Qué bonito todo lo que dijiste y que sí, pues está muy como en la esencia del juego. Claro, pues el juego yo creo que puede ser poco rentable, no es productivo, uno juega por jugar. El juego más pero es una gran primario, inversión. pero es una gran inversión, claro. El juego más esencial, más primario es por el placer funcional de la conducta, uno juega por el placer de jugar. Si yo estoy, no sé, pues jugando así, como haciendo así, es por el placer que me da esto, no es para lograr nada. Entonces, claro, entrar en ese espacio, que es como entrar en un lenguaje distinto, es complejo, y esa vulnerabilidad en tanto a estar realmente compenetrados con lo que estamos haciendo, sobre todo, como decís tú, cuando es con un otro, sí, nos pone en una posición más vulnerable, una posición que en general no estamos funcionando en el día a día. Cuando estamos en la ruedita del hámster, estamos en otra lógica. Entonces volver a conectar con eso y de nuevo también esto como una posibilidad, pues si no sería como entrar un poco en el mismo juego. Claro. Como, ahora tú tienes que jugar y como bajo la lógica que sea, pero seguir como imponiendo algo. Sí, no, es que estaba pensando en varias cosas. O sea, por un lado, en que en este libro, El juego del sexo, tú interpelas al lector o lectora diciéndole, aquí es la cosa es contigo. Porque luego yo me dispongo a jugar y me abro y me muestro juguetón y vulnerable, ¿cierto? En ese espacio. Y lo que el otro o la otra, ¿cierto? Haga en esta lógica depende de esa persona y es su rollo, ¿no? Ojalá que haya feeling y sintonía, pero tú no, en este caso, tú no estás trabajando tanto con la idea de pareja, sino con la idea de usted, lector, lectora, hágase cargo de lo que sueña y quiere. Sí, inicialmente va más al trabajo lector-lectora, pero idealmente yo lo pensé también como que se pudieran ir juntando en algún momento. Y claro, llegar a esa coordinación, a esa búsqueda del espacio común, compartido. Porque claro, en general el foco está puesto sobre todo más para parejas, independiente de la identidad, orientación, y mucho foco en el tema del deseo, porque es lo que al menos yo más veo en la consulta y también es algo bien compartido en el gremio. Sí, no, yo creo que hay un tema que tiene que ver con el deseo y también con la idea de incluso cómo se manifiesta ese deseo, porque estaba pensando, Rodrigo, y les recuerdo que hablamos con Rodrigo Jarpa, doctor en sexualidad humana y autor de El juego del sexo y de otros libros.
recientemente lanzado por Urano. Pensaba, por ejemplo, en el tener sexo sin jugar. Y en esta cosa que también uno ve mucho en las generaciones, aplicaciones de citas, ¿no? Decir, ok, voy, coqueteo, tengo una cita, tengo sexo, chau, next. ¿Cierto? Y claro, y ahí es como que parece que yo hubiera cumplido, pero hay, y esto está también muy conversado, ¿no? Hay un nivel de vacío frente a esa idea de decir, no, si soy encantadora y logré levantar, o soy súper hombre y logré levantarme X minas el fin de semana, pero luego hay una sensación de vacío frente a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de ese loop de decir, no, pero a ver, si yo estoy teniendo sexo, no, mi problema no es el deseo? ¿Estamos seguros? Me pregunto ahí, con ese sexo más desechable. Bueno, es que ahí también está esa invitación a conectar o a ir identificando los valores y, claro, preguntarse, ¿es realmente esta forma de vivir la sexualidad la que yo quiero, la que me hace sentido? El domingo en la tarde, cuando estoy solo en la casa mirando el techo, ¿me siento bien o siento una sensación de malestar, de angustia, como de que algo no termina de calzar, de vacío, de soledad? Porque puede ser que haya gente que sí, feliz, que vaya en esa línea y de nuevo, que sí, que vaya como acorde a sus valores. Que le funcione. Y que le funcione. Pero muchas veces es lo que hablábamos antes, es como, bueno, al parecer esto es lo que se tiene que hacer, así funciona y claro. ¿Por qué me siento mal si estoy cumpliendo? Sí, y ahí como que se puede generar un doble sufrimiento, porque es como, no me debería estar sintiendo mal, pero me estoy sintiendo mal, y me empiezo a cuestionar por qué me estoy sintiendo mal, que es un poco llevado a otro ámbito, como las personas que de repente te dicen, tengo todo para ser feliz, pero no soy feliz. Uh-huh. Entonces está la infelicidad primaria y se le suma otra porque debería estar siendo feliz y no soy feliz, entonces es como que sufrimiento al cuadrado. Rodrigo, se me va el tiempo, pero hay una última pregunta que quiero hacerte y luego les dejo la invitación a que se consigan el libro porque esta es un diálogo constante. Aquí estamos solo abriendo. También hablas de los contextos. Si yo pensaba en los mandatos, ¿no? En los mandatos que tenemos hombres y mujeres, independiente de nuestros amores, de quienes estemos inclinados a amar, y que tiene que ver con cierta performance, con ciertos mandatos sobre el cuerpo, con ciertos mandatos sobre el hacer y también con ciertos mandatos sobre nuestra manera de intimar. Y tú hablas mucho respecto a eso y quiero que nos detengamos ahí unos minutitos simplemente para que quienes nos escuchan no sientan que ellos o ellas lo están haciendo mal si no están disfrutando del sexo, no están pudiendo jugar, sino que hay elementos contextuales que son, especialmente para nuestra generación, durísimos. Porque yo pienso en mis alumnos que tienen 20 y pocos, tienen otras herramientas. Tienen Sex Education para partir, ¿no? Una serie que me parece que da para conversar un montón. Pero quienes estamos sobre los 40, igual estamos como en una crisis sobre los mandatos y sobre el deseo, que me parece que también se manifiesta. Que hablemos del contexto. Bueno, es que el contexto yo encuentro que es todo y claro, ahí cuando me meto en este tema de la heteronormatividad me meto mucho en el contexto porque a mí me parece muy, no sé, me apasiona como ir, cuando uno empieza a ver el contexto y te empieza a dar cuenta de cosas que, increíble el impacto que pueden tener en tantas dimensiones de lo humano y que han pasado piola y ahora claro, se están empezando a visibilizar muchas de esas diferencias, estructuras, dispositivos de poder, control, etcétera. Entonces, como cuando se van como abriendo, a mí me apasiona. Y claro, nosotros estamos en quizás un poco la bisagra de muchos años de represión, de culpa, de castigo, de pecado, de eso no se hace, a hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo todo. ¿Cachai? Entonces, lo anterior claramente tenía sus consecuencias y lo presente también tiene sus consecuencias en esta paradoja de sé libre y disfruta, que muchas veces cae en la imposibilidad de hacerlo. Uh-huh. Porque si yo te digo, sé libre, sé espontánea, es un poco eso. Entonces, es difícil, así que te mandaten a ser espontánea. Sí, pues. Oye, se me quedaron 4.000 preguntas, pero les recomiendo que se consigan
El juego del sexo está editado por Urano. Pueden seguir a Rodrigo Jarpa también en las redes sociales. Está constantemente haciendo charlas y cursos y cosas. Así que, además del trabajo clínico, Rodrigo, tremendo placer. Me quedé con muchas preguntas. Pero yo feliz de volver ya, po. al programa. Vamos a invitarte para que hablemos específicamente de ciertas cosas, porque yo creo que acá en la radio tenemos que hacernos cargo de hablar más de sexo también. Pero también tenemos que irnos. Así que, chicos, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, amigo Lexi. Muchas